estas horas de la mañana nos encontramos en el Centro de Emergencia Mujer. Está ubicado por el pasaje 2 entre las cuadras 4 y 5 en la calle Universidad, que queda por el sector El Edén. Asimismo, vamos a conversar un tema muy importante para la población jaena sobre el caso de la violencia contra las mujeres en los primeros meses. Para eso estamos con la presencia de un profesional, quien es el psicólogo Javier Montaño. Muy buenos días. Vamos a hablar sobre el tema de la violencia en las mujeres. ¿Ha incrementado? ¿Cómo está pasando en esta población jaena? Bien, gracias por la entrevista y sobre todo la importancia que se viene brindando a esos temas acerca de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Efectivamente, desde el Centro de Emergencia Mujer nosotros seguimos brindando la atención en las áreas de atención los profesionales, como también en el área de prevención y promoción en la cual nos encargamos nosotros. Cada año se va viendo las estadísticas, en la cual pues el año pasado, el año 2024, se ha presentado más de 400 casos que a la actualidad pues se va de igual manera pues tratando de manejar y controlar desde el área de atención en los casos presentados. No se puede aún visualizar todavía a comparación del año pasado porque estamos prácticamente iniciando, pero que se ha observado una ligera disminución hasta la actualidad de los casos presentados. Esperemos de que sea de igual forma de manera positiva. Sin embargo, se viene trabajando también, no solamente como decía del área de atención, sino también de la parte preventiva promocional, que es un punto importante, que eso ayuda además también a que más personas conozcan estos servicios, más personas conozcan los servicios del programa Aurora, como también conozcan sus derechos y sobre todo al hecho de denunciar los casos de violencia y no quedarse callados, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de violencia más recurrentes en la ciudad? Bien, recordar que según la ley 3036-4 habla de los cuatro tipos de violencia: violencia psicológica, sexual y económica. Sin embargo, en los últimos años el tipo de violencia que más ha habido, a diferencia de los demás, es violencia psicológica en primer lugar, seguido de violencia física, en tercer lugar está violencia sexual y por último violencia económica. Sin embargo, no porque la violencia sexual esté en tercer lugar quiere decir que son poquísimos los casos, sino que por lo contrario, los casos de violencia sexual, sobre todo a nivel nacional además, pues se presentan más en menores de edad, en niños, niñas y adolescentes, que también es un tema preocupante, por lo cual estamos justamente trabajando en la campaña actualmente a través del Programa Nacional Aurora, de todos los centros de emergencia mujer a nivel nacional, esta campaña llamada Prevenir para Proteger Niñas, Niños y Adolescentes Libres de Violencia Sexual. Entonces, de esta campaña estamos trabajando en todo este año y justamente pues para poder disminuir de la violencia de tipo sexual y sobre todo también pues los otros tipos de violencia, como ya decía, en violencia psicológica, física y económica, ¿no? Como usted es un conocedor, un profesional, se sabe que el tipo de violencia psicológica, sexual, en muchos casos proviene de la familia, del tema familiar, ¿no? El ámbito familiar. ¿Es cierto eso o influye también el tema de los amigos? Tal vez cuando tal vez sales muchos tienen ese conocimiento, o también el tema el mismo de la familia, el ambiente, los hogares disfuncionales también que ocurren, ¿no? Sí, definitivamente, como lo mencionas, la violencia o la conducta violenta justamente es construida por la misma sociedad, por la misma comunidad. Principalmente la familia es un punto muy importante porque es de donde los niños, niñas y adolescentes observan la violencia. Hay muchos de los casos, por ejemplo, que si bien es cierto, los niños no son víctimas de violencia física o psicológica, sin embargo, observan la violencia en los padres en casa y pues vienen a ser como víctimas indirectas y aprenden esas conductas, ¿no? O bien estos niños salen de casa, van a las escuelas, son agresivos también con sus compañeros porque observan violencia en casa, o por lo contrario son niños o niñas sumisas que van a la escuela y se dejan agredir o violentar en las escuelas también, ¿no? En el caso de la sociedad machista que nos encontramos actualmente, por ejemplo, más se da la sobreprotección, inclusive en algunos de los casos hasta la violencia hacia las mujeres. Por lo tanto es de que se presenta la violencia también de esa forma en las instituciones educativas. La violencia normalmente se inicia por la crianza en la familia y salen a la escuela, a la sociedad, a la comunidad y emiten esa conducta violenta. Por lo tanto se incrementa y se observa más entre los amigos, los compañeros, y obviamente ya viene luego ya asociado con las demás conductas, como menciona, por ejemplo, conversar con otros amigos, las salidas, dentro de ello también asociado al alcohol, consumo de drogas y otro tipo de problemas, ¿no?
Las características más comunes, por ejemplo, en la violencia psicológica, ¿cuáles son? En caso del agresor, víctima se refiere. De la víctima. Las conductas, características más comunes en víctima en violencia psicológica son personas que empiezan a tener cambios conductuales, se vuelven más hostiles, se molestan rápidamente o por lo contrario, de lo más normal que están, de repente empiezan a presentar llanto frecuente, a veces llanto de la nada. Asimismo también conductas como por ejemplo la ansiedad presentan aquellas personas víctimas de violencia psicológica, en la cual se muestra la ansiedad. Podemos observar, por ejemplo, personas que se muerden las uñas, personas que se arrancan los pelos, personas que a lo mejor de repente tienen miedo a ciertos lugares. Asimismo, también en el caso de niñas, niños o adolescentes, empiezan a de repente orinarse en el pantalón, en la escuela, de lo que normalmente no lo hacían. Empiezan a tener problemas de adaptación, problemas de repente de atención, se distraen con facilidad. Son características básicamente de ansiedad que está conllevado justamente a los temas de violencia psicológica que se puede presentar en la familia, ¿no? Respecto al Centro de Emergencia de la Mujer, ¿cuáles son las campañas o programas que están realizando para reducir el nivel de violencia contra la mujer, ¿no? Que es lo más común? Bien, sí, básicamente trabajamos, como decía, con una campaña de manera general en todos los centros de emergencia mujer a nivel nacional, que es la campaña Prevenir para Proteger Niñas, Niños y Adolescentes Libres de Violencia Sexual. En base a esa campaña realizamos diversas estrategias. Una de las estrategias es la estrategia comunicacional, en la cual pues trabajamos con diversas instituciones realizando charlas justamente de esta campaña Prevenir para Proteger. Realizamos las charlas a diferentes instituciones de manera mensual, organizaciones sociales, universidades, institutos, también estamos realizando este tipo de campaña, a la vez también por medio de los medios de comunicación, que justamente gracias a Mega TV, que nos apoya justamente con la difusión de videos, de esta manera dando la publicidad y además también la información a la población en general, que los números a dónde llamar, qué no hacer, qué hacer frente a casos de violencia, y de esta manera estamos brindando también este tipo de actividades o charlas o comunicación, no solamente a la población donde damos la charla, sino también a nivel de toda la provincia y de todos los lugares donde pues, pueda llegar la señal, en esta ocasión de Mega TV y de otros medios también, como por ejemplo la misma municipalidad, Radio Vida, que también nos apoya, y otros medios que también están parte de ello para poder brindar esta información. Asimismo, otra de las estrategias también tenemos lo que es la estrategia, aparte de la estrategia comunicacional, también la estrategia del kit de acciones. ¿En qué consiste? Consiste en trabajar actividades desde el gobierno local, que el gobierno local cumpla con ciertas actividades con la asistencia técnica del Centro de Emergencia Mujer, para que de esta manera se cumpla lo que son capacitación, por ejemplo, a su personal, que ya lo estamos coordinando, capacitación a serenazgo, que ya lo estamos realizando también. Asimismo, también como es difusión en sus medios de la municipalidad y difusión en los mercados de abastos, que también ya lo estamos coordinando para poder llevarlo a cabo. Y asimismo también la estrategia comunitaria, que tenemos en esta ocasión aquí el CEN, una coordinadora mentora que lleva a cabo capacitación a mujeres voluntarias para que luego ellas capten víctimas de violencia también y de esta manera puedan llevar un acompañamiento, como también tenemos una psicóloga comunitaria en esta estrategia donde ella también capta usuarias que de repente son víctimas de violencia pero no se atreven a denunciar o de repente saben que hay violencia pero no lo quieren reconocer. Por temor no lo denuncian o no acuden al CEN u otro tipo de problemas. Por lo tanto, tampoco no es que no quieren denunciar y la dejamos, no. La psicóloga comunitaria lo que hace es captar a su usuaria para ayudarla en su fortalecimiento y de esta manera se pueda fortalecer obviamente la parte psicológica y por lo tanto probablemente denunciar más adelante, ¿no? También realizamos la estrategia de incidencia del gobierno local en cuanto a la asistencia provincial de concertación, como también somos integrantes del COPROCET, que es el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, para que también se inserte en estos temas justamente de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en la problemática de la sociedad que obviamente estamos actualmente en una crisis de la delincuencia y otros, pero también es un tema de la violencia y que de alguna manera hacemos incidencia que se tomen en cuenta estos temas también, ¿no? ¿Cuáles son las edades que son más propensas tal vez a pasar por este tipo de violencia o es en general? Muchos de los casos mayormente se ven en adolescentes, ¿es cierto eso? Se ven muchos casos en adolescentes, podríamos tomarlo de repente como una experiencia, sin embargo, estadísticamente se observan, los casos presentados son más personas adultas.
se presenta en adolescentes, pero sin embargo muchos de ellos quizás no lo denuncian o no lo reportan, ya sea por miedo, por desconocimiento o por amenazas por parte del agresor u otros motivos, ¿no? Entonces, por eso es que también estamos haciendo incidencia en las instituciones educativas, justamente con el trabajo de las charlas en colegios con el tema de acoso virtual, el tema de acoso sexual en espacios públicos y el tema de trata de personas, que también hay algunos casos que se puedan haber presentado en la provincia y que somos una provincia también cercana a frontera y que por eso es que estamos priorizando estos temas. Sin embargo, la estadística indica que los casos mayor presentados en personas son adultas de 18 años a 59, seguido de jóvenes o adolescentes, niñas y niños, y luego finalmente lo que son personas adultas mayores, ¿no? Por ejemplo, hace un momento mencionaba que de repente hay adolescentes o adultos que están pasando o siendo víctimas por este tema de violencia, pero no se atreven a denunciar. En este caso, ¿qué recomendaría usted a todas las personas que de repente están pasando por eso, pero no son capaces de contarle a algún familiar o algún amigo cercano y se lo guardan para ellos mismos? Y es ahí donde ocurre también esos temas de la ansiedad hasta que llegan a pasar muchos problemas a futuro, ¿no? Hasta acabar con su vida también. Sí, han habido diversos casos que han terminado en suicidios, han habido casos que han terminado incluso en feminicidio por su propia pareja o expareja. De hecho, recomendarles en primer lugar algo muy importante, quizás un mensaje podría decir denuncia, ¿no? Sin embargo, entendiendo desde el punto de vista del ser humano, que muchas veces por temor u otros motivos, primero, un consejo importantísimo es de que lo comenten por lo menos a alguien de confianza. Teniendo un soporte, un apoyo de una persona que le pueda estar contando, es importante porque de esa forma esta persona puede ayudar también a poder acompañarla, de repente a poner una denuncia. Esta persona puede llamar a la línea 100, por ejemplo, a reportar un caso por esta persona víctima de violencia que no se atreve. Entonces es importantísimo siempre que se comunique a alguien de confianza en primer lugar. En segundo lugar, pues tratar de buscar la confianza en sus autoridades. Si bien es cierto, quizás no hay confianza mayor en todos, sin embargo el Centro de Emergencia Mujer es un servicio interdisciplinario donde se atiende justamente desde el área social, el área legal y el área psicológica, la atención de manera gratuita y especializada para estas personas víctimas en violencia y brindarles el soporte, el acompañamiento. Obviamente no estamos para poder juzgar, sino más bien para poder acompañar y de esta manera pues se motiven, si son personas adultas, se motiven probablemente a denunciar los hechos de violencia, teniendo en cuenta más aún cuando hay niños o niñas en casa que también observan la violencia y que pueden ser futuros agresores. Entonces queremos prevenir justamente ese tipo de casos desde la familia, desde las parejas y que no se queden calladas. Luego ya de tener el acompañamiento, la comunicación con alguien, se atrevan a denunciar en buena hora y también aquí por el área legal también pueden denunciarlo, también brindándole la orientación, el acompañamiento, porque mucho de lo que no denuncian es por desconocimiento, ¿no? Entonces, el Centro de Emergencia Mujer, desde el área legal, se le puede brindar toda la información, la orientación, para que conozca y sepa sus derechos y de esta manera se anime a denunciar los hechos de violencia, ¿no? Muchas gracias, psicólogo. Bien, estas fueron las palabras del psicólogo Javier Montaño. Hacer un llamado también a todas las personas que están pasando tal vez por este problema, acudir y denunciar, no quedarse callados al extremo de que pase este tema a mayores.